Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro video de Tu Psicólogo Te Acompaña. Soy Rodrigo y el día de hoy nos acompaña la doctora María Edi Echevarría Félix, la cual nos estará compartiendo información muy importante acerca del enfoque de mindfulness. Sin más, vamos con el video. Bueno, Eddie, ¿y qué nos compartirías acerca de el mindfulness? Bien, mindfulness ha tenido como un boom, se ha puesto como muy de moda e inclusive el concepto está aplicado a distintas áreas, no nada más a la psicología, también a la educación, a las empresas, a lo organizacional. Desde la manera como yo lo veo o como, bueno, no nada más como yo lo veo, sino como lo han descrito los investigadores, es filosofías antiguas, filosofías ancestrales basadas en las prácticas budistas de la meditación, se retoman y se empiezan a aplicar en entrenamientos con sesiones muy específicas o se empiezan a aplicar también dentro de sesiones de psicoterapia, y las investigaciones han demostrado los grandes beneficios, los grandes efectos en disminuir ansiedad o en disminuir síntomas de depresión. Básicamente en mi experiencia la ansiedad y como el darse cuenta que está muy relacionado a lo que es la psicoterapia humanista y más específicamente a la terapia gestalt. Porque desde mindfulness, según el concepto del doctor John Kabat-Zinn, que él publica en 1979 un libro muy lindo que se llama Vivir con plenitud las crisis. Ya desde el título del libro ya nos está invitando o nos está brindando esta esperanza de que, ok, la vida tiene crisis, pero se pueden vivir con plenitud, se pueden vivir con otra actitud. Entonces él ya ahí presenta la definición de lo que sería mindfulness, que mindfulness también se ha tratado de traducir como una atención plena o una conciencia plena. A mí me gusta más el segundo concepto de conciencia plena y ahorita voy a explicar por qué. Entonces mindfulness o conciencia plena o atención plena es llevar la atención a este momento, a este presente, tratar de sostener la atención en el momento a momento con una aceptación a lo que está sucediendo ahorita, a esta realidad, sin juicio. Entonces, pues llegar a eso sí se ocupa un entrenamiento, una práctica constante, y lo bello bueno, a mí fue muy sorprendente descubrir que el entrenamiento que presenta el doctor John Kabat-Zinn en su libro, si lo comparamos con la segunda sección del libro de terapia gestal de Perls, Hefferlein y Goodman, es lo mismo de la segunda parte donde vienen las dinámicas que Hefferlein presentaba. O sea, es un libro, ese libro de terapia gestalt fue publicado por los años 50 y el libro de John Kabat-Zinn fue publicado en 1979. Entonces, así como que, wow, ¿qué pasó aquí? O sea, ya Perls ya lo había, ya en su libro de terapia gestal, ya había retomado la importancia de la awareness o el de darte cuenta. Y es esto que es la atención momento a momento. Acá estamos hablando del existencialismo, estamos hablando de toda una corriente humanística de rescatar el ser, y acá también lo está haciendo John Kabat-Zinn. Esto sucedió en los 50, esto en los 70. ¿Qué sucedió en 20 años? ¿Por qué esto se pierde si tiene las bases que ahorita están tan de moda? Entonces eso fue algo que para mí fue así como que, wow, qué bello, que ellos ya estaban, estos autores de terapia gestal ya estaban estableciendo las bases y los principios de lo que ahora se conoce como mindfulness, porque pues sabemos que Perls tenía esta influencia budista, ¿no?, de Oriente, y él la supo llevar a la terapia gestal,
Y ahora el doctor John Kabat-Zinn es médico. Y él empezó a buscar maneras de que los pacientes con dolores crónicos pudieran tener una mejor calidad de vida. Y es como él empieza también con estas bases budistas, con la meditación, son básicamente tres, la meditación, el yoga y el escaneo corporal. Son estas como técnicas formales que están dentro del entrenamiento, y él logra descubrir que los pacientes aún con dolores crónicos recibiendo ese entrenamiento pudieran mejorar su calidad de vida. O sea, en esta diferencia de dolor y sufrimiento, ¿no? Disminuir el sufrimiento para poder sobrellevar el dolor. Ok, esto pues ya nos estaría compartiendo toda la parte como muy metodológica de cómo ir llevando los procesos dentro del mindfulness. Sí, de hecho, en estas similitudes de terapia gestalt y mindfulness, acá en terapia gestalt, Perls hablaba de que la terapia gestalt era como este contacto, desarrollar este awareness, darte cuenta. Y también el objetivo es como la persona integrar las dimensiones de la persona, lo mental, lo emocional, lo físico, que otras terapias no lo hacían. Otras terapias estaban como muy enfocadas en lo cognitivo o los procesos cognitivos, o muy enfocadas en lo emocional, o muy enfocadas en el pasado, en la historia pasada. Entonces, y acá con las técnicas de mindfulness, o la meditación, el yoga y el escaneo corporal, logras lo que Perls propone para la terapia gestal, porque cuando estamos meditando y en este esfuerzo, porque es un esfuerzo, el que traer la atención al presente, la tarea natural de la mente es pensar. O sea, esa es su tarea, como el corazón es de latir y bombear la sangre, o sea, cada sistema de nuestro cuerpo tiene su tarea, su función, y la de la mente es pensar. Pero a veces pareciera que la mente nos posee. En lugar de que yo, Eddie, posea a mi mente, parece que mi mente posee y domina a Eddie. Entonces, con la práctica de la meditación, la respiración se convierte como en esta ancla así como en el barco, ¿no? Que tiramos el ancla para que el barco se quede ahí y que las olas no se lo lleven a otro lugar. La respiración nos trae al presente, y entonces cuando meditamos nos damos cuenta, es awareness del que hablaba Perls, de que la mente se va, con un pensamiento se distrae, y yo con toda esta compasión regreso al presente con mi respiración, y la mente se vuelve a ir, y con toda la paciencia y la compasión la vuelvo a traer al presente, y reviso mis sensaciones y reviso mis sentimientos. Entonces es un entrenamiento en awareness, es un entrenamiento en el contacto con mis sensaciones físicas. El yoga, por ejemplo, es una meditación en movimiento. Estoy asumiendo las posturas en contacto con mi respiración, al ritmo de mi respiración, y voy dándome cuenta, me tiembla la pierna, me tiembla el brazo, o me duele el estómago, no sé, o sea, me empiezo a conectar mi mente, mis emociones y mis sensaciones físicas. Y entonces estos son los núcleos, los puntos centrales de la terapia gestal y de mindfulness. Ok, y que es algo, como mencionabas, esta parte como muy de repente humanista, ¿no? De la autorregulación organísmica, de poder voltear y que el cuerpo hable, porque ya la mente pensó mucho y se fue a muchos lugares, pero ¿y el cuerpo dónde, no? Así es, porque el estrés diario, los desafíos de la vida moderna, están, y ya también lo decía Eric Fromm, estábamos muy enfocados en el tener y en el hacer, y olvidados del ser. Y ya no sabemos cómo estar en paz, como nada más. O sea, la gente de antes, de los pueblos de antes, se sentaban al frente de su casa, sacaban las sillas y platicaban con la gente que pasara, tomaban un cafecito,
¿Cuándo ahora? Ahora nosotros tenemos que ir y citarnos y como que a tal hora me toca el café como para sentarme y ver a la gente pasar, pero antes era una práctica común, como ya descansar o sea, un como producto, vamos a llamarle, que a mí me encanta, es una hamaca, ¿no? Una hamaca que te invita a reposar después de un día de trabajo, que te meces, que miras al cielo, y ahora nos olvidamos de hacer este contacto, de esta presencia, este ser, en donde se encuentra, ¿no? En este momento respiro y hago conciencia. Y como dices tú, esta autorregulación organísmica, porque cuando me doy cuenta de mis pensamientos y a veces son pensamientos que realmente me están causando una ansiedad, una preocupación por algo del futuro que todavía ni pasa y que muy probablemente ni pase, ¿no? Ujú. Entonces, si me doy cuenta, como decía Peirce, puedo lograr con esta creatividad que nos caracteriza ver más opciones. Ok, en lugar de pensar eso, a lo mejor pongo música, respiro, platico con alguien y me distraigo de ese pensamiento que me estaba enganchando y que me estaba arrastrando a una preocupación, una ansiedad, un temor al futuro, ¿no? Entonces sí tiene que ver con esta psicoterapia humanística y la autorregulación, la creatividad para buscar opciones y este momento a momento, vivir en este momento a momento. Ok, y bueno, ¿y qué nos compartirías acerca de este enfoque? ¿Hay algunas ventajas que podamos encontrar que digamos, me recomendaron esto, mindfulness? Ok, en mi experiencia, y hay algunos estudios que también ya lo demuestran, las personas que tienen algunas condiciones de salud mental, vamos a llamarle muy fuertes, como trastorno límite de la personalidad o una ansiedad muy aguda, muy fuerte. Algunos trastornos yo creo que tendrían que tener, si empiezan en un entrenamiento de mindfulness, sí sería muy recomendable que tuvieran un acompañamiento psicoterapéutico de cualquier escuela, o sea, no, de cualquier teoría, no tiene que ser humanística. ¿Por qué? Porque en las primeras sesiones de entrenamiento donde te sientas, respiras y empiezas a tener contacto contigo misma o contigo mismo, algunos síntomas se intensifican, ¿sí? La ansiedad se puede intensificar, puede empezar a sentir la persona hasta un ataque de pánico, porque no estamos acostumbrados o acostumbradas a tener este contacto muy al interior. De hecho, muchas de nosotras cuando sufrimos de ansiedad, cuando sufrimos algún trastorno, llenamos el día de actividades para huir de nuestra verdadera o nuestra realidad. Entonces, que en el entrenamiento te pidan que te sientes y que pongas atención a tu respiración y que pongas atención a tus pensamientos, a tus emociones y a tus sensaciones físicas, puede ser muy abrumador. Entonces, esas serían las únicas que yo llamaría como desventajas de que las personas que quieran practicar mindfulness y que tengan una condición de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad generalizado, inclusive un trastorno de estrés postraumático, una depresión crónica, tengan este acompañamiento de la psicoterapia, porque acá, bueno, como decía Jung, todos cargamos una sombra, ¿no? Entonces nos vamos a enfrentar, nos vamos a topar con nuestras sombras o con eso que a lo mejor habíamos estado evadiendo. Que fue, por ejemplo, mucho de lo que pudimos encontrar en pandemia, ¿no? De repente, todo el ritmo de vida, el mantener una agenda súper apretada, donde más puedo pensar o libre es de repente en el tráfico, que pues, no es exactamente algo libre, se apaga todo y ¡boom! Se dieron todos estos casos donde la salud mental toma un relieve muy importante a ojo público, ¿no? Así es, en la pandemia nos fuimos a este confinamiento, ahora sí que todos nos volvimos ermitaños en nuestras propias casas
y nos tuvimos que enfrentar a nuestra realidad y qué realidad estábamos evadiendo o qué aspectos de nuestra persona o hasta de nuestras familias, de nuestros sistemas familiares, que a lo mejor pues nos lo pasábamos trabajando en el gimnasio, ¿no? Para llegar lo más tarde y cansado y nomás llegar a dormir para evadir problemas o dificultades familiares. Entonces sí, de alguna manera mindfulness es una invitación a regresar a la esencia, regresar al ser, del cual ahorita mencioné a Eric Fromm, y darnos cuenta y hacer esta integración de nuestras dimensiones y esta autorregulación. Ok. Y por ejemplo, estas serían como, digo, algunas de las desventajas en este tipo de casos. ¿Y cuáles serían el lado contrario? Las ventajas donde los casos más recomendables o de mayor éxito se recomiendan para estos tipos de procesos. Pues, por ejemplo, para mi tesis del doctorado, realizamos, voy a hablar en plural porque realmente no fui sola, estuve acompañada de un bello equipo que ayudó a que se lograra esa investigación, desde Lisette Atala, que es de UCSD, certificada en mindfulness y dio los entrenamientos a los estudiantes de medicina, la doctora Diana Bueno, que estuvo supervisando toda la metodología y todo el proceso, el grupo de estudiantes, tanto del grupo control que no participaron, como el grupo experimental que participaron en el entrenamiento. Entonces, lo que voy a hablar es resultado de todas y todos. Ahí lo que hicimos fue que aplicamos la escala SL90 de Derogatis, que mide 9 aspectos, 9 dimensiones: somatización, depresión, ansiedad, ideación paranoide, y hasta ideas de muerte, hábitos de sueño, de alimentación. Entonces, aplicamos esa escala al principio del semestre, antes de iniciar el entrenamiento. Luego aplicamos la escala a las 8 semanas cuando terminó el entrenamiento de Lisette. Y luego a las, que fueron 14 semanas, o sea, 6 sesiones después, en donde esas 6 sesiones yo continué con el trabajo de Lisette, brindándoles como también estas técnicas humanísticas. Entonces, lo que encontramos es que, comparado con el grupo control, que no recibió nada, los y las estudiantes en la primera evaluación, los dos grupos estaban con sus índices de ansiedad y sus índices de las 9 dimensiones muy semejantes. Okay. A las 8 semanas hubo una disminución estadísticamente significativa en ansiedad en el grupo que recibió el entrenamiento comparado con el grupo que no lo recibió. Y otro factor que también vimos que se presentó fue la disminución de otros ítems, otros indicadores, como las ideas de muerte en el grupo de experimental en comparación con el grupo control. Pero hubo un factor muy interesante que a mí cuando lo evalué me causó un shock. El índice de somatización, que es el reconocimiento de malestares físicos, se elevó a las 8 semanas en el grupo experimental en comparación con el grupo control. Y yo decía que, ¿qué pasó aquí? Pues si están meditando, están haciendo yoga, están haciendo el escaneo corporal, ¿por qué los malestares físicos aumentaron? Y es precisamente porque desarrollaron el awareness, desarrollaron el darse cuenta, desarrollaron la conciencia de sí mismos. Estaban integrando el cuerpo, la dimensión física, a sus dimensiones emocionales, a sus dimensiones mentales. Entonces, lo sorprendente es el nivel de, vamos a llamarle como represión o de negación de los malestares físicos que son ocasionados por el estrés. O sea, cuando vivimos bajo estrés, cuando vivimos bajo mucha como exigencia académica, laboral, familiar, lo que sea, el cuerpo responde con gastritis, con dolores de cabeza,
con dolores en los hombros, a veces andamos así por la vida y ni nos damos cuenta, ¿no? No nos relajamos. Y entonces eso fue lo que sucedió, que este grupo control que no recibió el entrenamiento siguió viviendo el estrés con el cuerpo respondiendo, ¿no?, a ese estrés. Y el grupo que recibió el entrenamiento se empezó a dar cuenta de todo lo que estaba viviendo y lo empezó a expresar, lo empezó a nombrar. Y entonces algo que yo dije, oh, les está afectando físicamente, están desarrollando más malestar. No, no estaban desarrollando más malestar, estaban nombrando el malestar, lo estaban haciendo consciente. Entonces eso fue otro logro de las 8 semanas, descubrir que sí, que el entrenamiento podía lograr desarrollar esta conciencia, porque cuando andamos, como lo repito, cuando andamos bajo estrés o bajo mucha exigencia, nos desconectamos. Nada más empezamos como a estimular los procesos cognitivos para resolver, hacer, y empezamos a apagar el cuerpo y empezamos a apagar las emociones para no sentir, y como nos volvemos un poco robots, o como dice el doctor Jon Kabat-Zinn, andamos en piloto automático. Sí, sin preguntarnos qué va sintiendo, qué va ocurriendo. Y cuando mencionas esto, se me hace súper interesante porque sí, es como este poquito dolor, pero no para enfermar, sino para sanar. Es decir, el dolor me va a permitir prestarle atención, cuidarme. Entonces es el cuerpo hablando de, hey, aquí hay algo que no tenías todavía la conciencia para escuchar, pero ahora que la tienes, puedes escucharlo, sentirlo y pues sanarlo, ¿no? Hacer algo al respecto. O sea, si estoy teniendo dolor de estómago y lo estoy ignorando, ahora le pongo atención, y sobre todo con el entrenamiento en esta atención compasiva hacia mi persona, o sea, este amor hacia mi persona en donde, ok, pues me encanta la salsa, el chile, el café, los irritantes, pero tengo compasión hacia mi estómago y elijo y decido no hacerlo, no tomarlo, o no comer de esa manera, cambiar mi dieta. O estoy estudiando y son muchas horas de estudio, tengo que terminar esta tarea, me doy cuenta que ya los hombros están tensos, la espalda, entonces 5 o 10 minutos, hago una pausa, hago unas posturas de yoga para estirar el cuerpo y regreso a la tarea. Que de otra manera, sin el entrenamiento, seguimos y el cuerpo luego nos pasa una factura, y hasta las emociones, o sea, se van acumulando esta frustración o como que el cansancio, ¿no? Un cansancio no nada más físico, sino hasta emocional, el burnout, o sea, todo eso. Entonces vamos dándole un lugar a cada dimensión de nuestro ser, y le vamos dando también un lugar a nuestra persona, en nuestra vida, o sea, como abrazamos la vida. Ok. Y por ejemplo, en esto que me mencionas más o menos tiempos. ¿Cuánto sería la duración de un proceso, de un entrenamiento en mindfulness? Bien, el entrenamiento del que estoy hablando, porque qué bueno que haces esa pregunta, el entrenamiento del que yo estoy hablando es la reducción de estrés basado en conciencia plena o atención plena, que en español se llama REVAP por sus iniciales, reducción de estrés basado en atención plena. En inglés se llama MBSR, que es Mindfulness Based Stress Reduction. Y ese es el entrenamiento de 8 semanas que presenta el doctor Jon Kabat-Zinn en su libro. Y en esas 8 semanas, lo que se solicita o a lo que nos comprometemos quienes participamos es que hay una sesión de como unas 2 horas y media a la semana con el entrenador certificado que te está enseñando cómo tomar la postura para meditar, o algunas. No me gustaría también que se quedara esta impresión de que nos vamos a volver yogis, no. Okay, son posturas de yoga muy básicas, o sea, que cualquier persona realmente pudiera seguir,
no requiere así como una condición física especial. De hecho, es una invitación para que cualquier persona lo haga y vayas identificando tus límites físicos también, o sea, hasta donde tu cuerpo dé, no puedes ir más allá. Entonces, serían como quien dice si son 8 semanas, serían como unas 7 sesiones de 2 horas y media a la semana, y se cierra con un retiro, que a veces pues se trata de que sea de más de 2 horas y media, que dure todo un día, algo así, en donde las actividades se prolongan un poco más. Durante la semana el compromiso es que tú en tu casa sigas realizando las prácticas de meditación, de yoga, de escaneo corporal. Estas 3 son prácticas formales de mindfulness, pero tenemos prácticas informales de mindfulness, que la idea de practicar las formales es que poco a poco vayas llevando el mindfulness a tu vida diaria. ¿De qué manera? Si yo estoy aquí sentada platicando contigo, yo puedo practicar mindfulness al darme cuenta de mi respiración, darme cuenta de tu presencia aquí frente a mí, darme cuenta de mis sensaciones físicas. Entonces estoy aquí contigo, haciendo contacto contigo en esta, como dirían ahora, co-creación que estamos llevando. Y estoy aquí ya practicando mindfulness de manera informal al estar aquí contigo. Okay. Puedo hacer mindfulness inclusive si me toca lavar platos. Respiro, siento el agua, la temperatura, el jabón, el plato, o sea, esta atención a este momento, esta conciencia a este momento, bañándome, manejando con toda la atención puesta en el volante, en la velocidad, en lo que estoy mirando, respirando, mi cuerpo en contacto o mi cuerpo en esa realidad, en este presente. Y esas son las prácticas de mindfulness informales. Entonces, las prácticas formales me ayudan a ir poco a poco viviendo con más conciencia mi vida diaria. Entonces, la tarea es esa, que el compromiso es que todos los días dediques a cierta hora, una hora para hacer unos, media hora, 40 minutos de meditación y unos 20 minutos de yoga o media hora de escaneo corporal, y que en el día a día te vayas dando cuenta, me toca desayunar, comer, cenar, hasta tomar agua, hacerlo con conciencia. Oler la comida, darme cuenta de los colores, llevarla despacio a la boca, sentir la textura. Eso es mindfulness, eso es vivir con mindfulness día a día. Ok, que sería como esa parte de, pues sí, se enseña en un espacio más o menos controlado, seguro, pero pues que no se quede ahí, ¿no? Que se traslade al 24/7. Así es. Okay. Así es. Y, por ejemplo, Edith, en toda esta parte del mindfulness, a lo mejor no sé si has escuchado algún mito, un tabú, esto que se dice que es, pero que en realidad no es. Ok, antes de responder esa pregunta de lo que no es o los mitos de mindfulness, también te quiero comentar que mindfulness se ha derivado varias terapias, que es la tercera generación de lo que ahora conocemos como cognitivo-conductual. O sea, la primera generación es el conductismo, la segunda generación es lo cognitivo-conductual, y le llaman terapias de tercera generación aquellas terapias que han tomado técnicas de mindfulness y las han integrado a la psicoterapia. Okay, entonces, por decirte hay una dialéctica. Ahorita no recuerdo bien los nombres porque yo estoy más acá con el Rebab, con este entrenamiento, pero sí, o sea, si estamos con un paciente y le pedimos, vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración, inhalas, conciencia, ya estamos ahí aplicando mindfulness dentro de la psicoterapia. Entonces sí, que como te decía al principio, aunque derivó de una terapia gestal dentro de las terapias humanísticas,
quienes ahora lo han abrazado y lo han llevado a demostraciones científicas rigurosas son las terapias de tercera generación de cognitivo-conductual. Entonces, ahora sí me regreso a los mitos. Sentarnos a meditar no significa que voy a ver luces o se van a aparecer ángeles, o no andamos buscando eso, o no se va a salir mi alma y no va a pasar eso, porque la tarea es regresa a tu respiración. Regresa a tu respiración, una y otra vez regresa a tu respiración. Cuando tu pensamiento se vaya, se distraiga, regresa a tu respiración, a tu presencia en este aquí y en este ahora. Entonces no buscamos la iluminación budista, el nirvana, no se busca nada de eso. ¿Qué te digo? Sí tiene estas bases budistas, pero no andamos. Es otro aspecto que también creo que está relacionado con el budismo. Ahorita que mencioné budismo, es que hay un respeto a los credos religiosos y nada más se menciona el origen de la técnica, pero no hablamos de budismo, no hablamos, no doctrinamos. Sí, es decir, tiene bases, pero no es esto, ¿no? Así es. Okay. Y que incluso también ayuda como a desmitificar y separar de repente, porque ahorita que mencionabas estas de tercera generación, pues las terapias basadas en evidencias y todo esto, y separarlos de estas terapias alternativas o pseudociencias que a veces entran en esta parte como meditativa, pero luego dicen que regresión de vidas pasadas, que sí de ángeles, que reiki, que aquí, que allá, que ya son otra línea muy separadas pues a la psicoterapia como aceptada, ¿no? Realmente. Sí, lo mencionaste correctamente. La psicoterapia basada en evidencias es todas estas psicoterapias de la tercera generación cognitivo-conductual, en donde ha entrado mindfulness y han demostrado cómo integrar estas técnicas de mindfulness en la psicoterapia ayudan, brindan un beneficio a la salud mental. Okay. Yo estaba, como mencioné antes, yo estaba haciendo mi doctorado con una investigación basada en mindfulness. Y yo me empecé a dar cuenta de que estudiar un doctorado no es vida. Que estudiar un doctorado implica mucha exigencia, mucho estrés, porque pues estaba estudiando mi doctorado, pero estaba trabajando, tenía mi familia, tenía mi consulta, o sea, había sido agregar, o sea, no es que me haya tomado el sabático para hacer el doctorado, para como disfrutar lo que sí, hay gente que lo puede hacer, qué bueno, ¿no? Pero para mí no, o para muchas personas pues no, porque tienes que trabajar para pagar el doctorado, no puedes dejar de trabajar. Entonces empezó a cambiar mi estilo de vida y me empecé a tomar conciencia de, Eddie, ¿qué te estás haciendo? O sea, esto no es mindfulness, o sea, estar hasta las 2, 3 de la mañana frente a la computadora, trabajando en la tesis, o esto no tiene nada que ver con mindfulness, o sea, terminar mi doctorado, así reconozco públicamente que fue un estrés postraumático, o sea, de tanto estrés, de tanto burnout, o sea, entonces, y este conflicto que empezó como a emerger, empezó como a generarse este conflicto de, ya sé que es mindfulness y mi vida no está basada en mindfulness, o sea, sí puedo meditar en la mañana, puedo hacer yoga, pero durante todo el día se abruma, o sea, la exigencia me sobrepasa. Entonces, terminé el doctorado, bueno, así, con toda honestidad te voy a decir que cuando se vino mi examen de grado, yo decidí conscientemente, así como que, no, así como con que pase.
O sea, no me voy a exigir porque estaba trabajando, tenía mucho trabajo. También lo terminé durante pandemia, con un esposo que se enfermó y se puso muy grave, con una hija que también se enfermó, con mis padres que se enfermaron y todo. Entonces eso se le agregó, así como para volverlo todavía más difícil. Entonces cuando llegó mi examen de grado, que fue durante la pandemia, yo dije, con que pase. O sea, ya no voy a buscar la excelencia ni la mención honorífica ni nada. O sea, con toda conciencia de mindfulness, sí lo voy a vivir, lo voy a disfrutar, voy a demostrar que sí sé, pero no me voy a autoexigir. Y pues sí pasé, o sea, sí puedo decir ahora sí pasé, y sí podía haber pasado mucho mejor, pero no me exigí, ya me había exigido mucho y ya era como, ya terminemos este capítulo de nuestra vida y continuemos con la vida. Sí, de tomar y soltar, que es lo que nos viene compartiendo con mindfulness, ¿no? Sí. Y por ejemplo, aquí hay procesos de revisión posterior a como retomar o qué pasa con las recaídas, por ejemplo. Ay, yo creo que en este cambio de estilo de vida y en este desarrollar el awareness o la conciencia, ya no te puedes engañar. Okay. ¿Qué es lo que te digo? Que ahorita, o sea, es lo que yo viví. No me podía engañar. Mi conciencia ya decía, Eddie, esto no es sano. Eddie, esto no es correcto. Entonces, creo que no es opción volver a dormirse, o sea, o volver a la inconsciencia. Ya no es opción. O sea, ya despertaste y ya no puedes volverte a dormir. Entonces, ahí ahora quedamos como en otra exigencia, lo voy a poner así como de este compromiso de estar bien, este compromiso de cuidarnos, este compromiso de ser amorosos, amorosas. Entonces, voy a meter un poquito de religión. Durante también este proceso de conocer sobre mindfulness, visité el monasterio de Deer Park, que está por Escondido en Estados Unidos, que es un monasterio budista, y tienen estos letreros de bienvenido a casa, porque esta es nuestra casa que habitamos. Entonces cuando meditamos, cuando hacemos yoga, regresas a tu casa, regresas a este cuerpo que habitas, este ser habita este vehículo. Entonces eso es muy lindo. Está abierto al público ese monasterio, cualquiera puede ir con o sea, no hay distinción de credo, cualquier persona puede ir y disfrutar de un domingo ahí en Deer Park, donde practicas este regreso a ti mismo, a tu ser. Okay. A este hogar que llamamos cuerpo, que a veces pues mal pasamos, ¿no? Con el ritmo, con la comida. La comida mexicana nos enseña que el estómago arda. Entonces, sí, claro, total. Y por ejemplo, ¿alguna recomendación a las personas que nos acompañan viendo ya sea como biográfica, algún autor, algún libro que tú digas, quieren empezar a instruirse o alguna generalidad, lean aquí? Pues el libro que mencioné del Dr. Jon Kabat-Zinn es Vivir en plenitud las crisis o Vivir con plenitud las crisis. Está en internet, está en línea. Algunas universidades como UCSD tienen un centro de mindfulness y tienen recursos, audios, videos en inglés y en español que pueden empezar a utilizar, están ahí accesibles a todo el mundo. La Universidad de Los Ángeles creo que también tiene su centro de mindfulness y tienen recursos. Ya en Spotify, en estas plataformas, ya hay mucho sobre mindfulness. En YouTube también hay videos para hacer yoga o mindfulness. Y mi recomendación es, dense la oportunidad. O sea, si empiezas a meditar, empiezas a sentarte y empiezas que el cuerpo te hormiguea, que ya se te durmió una pierna, que ya la mente te vuelve loco, loca, sostente, quédate ahí quédate, sostente. Y al decir estas palabras, también otros estudios, otros investigadores
han relacionado o han investigado la práctica de mindfulness con el desarrollo de resiliencia. Y sí es verdad. Desde el mismo título del libro, como te decía, vivir con plenitud las crisis, nos volvemos más resilientes o desarrollamos resiliencia, porque aprendemos a sostenernos en esa crisis que es estar trayendo la mente al presente, trayendo la mente al presente. O sea, es sostenerte y quedarte en la crisis. O si estás en una postura de yoga y la pierna te empieza a temblar, respira hasta 5, o sea, vas en el número 2 o en el número 3 y ya quieres soltar la postura y aquí me quedo, aquí me sostengo, aunque la pierna me está como temblando. Entonces, sosténganse y ahí quédense respirando. Los beneficios van a llegar. El doctor Jon Kabat-Zinn dice en su libro, no importa si te gusta o no te gusta, lo tienes que hacer. O sea, es como tu tratamiento, es como tu medicina. Ya después de 8 semanas me dirás si te gustó o no te gustó, pero durante la segunda, tercera, cuarta sesión, no me digas que no te gusta. O sea, ahí quédate y ya después de 8 semanas me dices si te gustó o no te gustó. Okay, ya cuando veas los resultados hablamos. Así es. Y la otra recomendación, o bueno, que tiene que ver con los efectos, es que como en este cuidado, en esta compasión, pues empiezas, y el doctor Jon Kabat-Zinn lo dice, o sea, la manera de vivir mindfulness también es empezar a practicar y decir no. O sea, no a nuevos compromisos que no puedo sostener, no a nuevas tareas, Entonces empezamos también a poner como límites claros. Y que me imagino que incluso a veces hasta son propios, ¿no? Porque en esa parte de quiero ser más productivo, productiva, y es como de más, pues a qué costos, ¿no? Si el cuerpo te está diciendo para. Y luego es que me enfermé, pero yo quería bomo. Es como, a ver, ¿cómo? Bueno, y ya llegando al final, gracias por acompañarnos en toda esta parte. No sé si hay alguna recomendación o comentario que le guste compartir a la audiencia. Pues que se abran se den la oportunidad de vivir una experiencia basada en mindfulness, un entrenamiento. Ya hay, casi en todas las ciudades los encuentran y que no se van a arrepentir. Muchas gracias, ahí lo tienen. Esta es la recomendación de la doctora Eri. Si el video les gustó, ya saben, denle like, compartan, comenten, ya sea las sugerencias o dudas para seguir haciendo estos videos. Muchas gracias por acompañarnos en este video, doctora. Gracias por acompañarnos a ustedes en otro video de Tu Psicólogo Te Acompaña. Soy Rodrigo. Soy Edi. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.